Bueno, sí, ahora somos un par, así que podemos arrancar, no hay drama. Sí, sí. Les doy la bienvenida ahora sí oficialmente a Vero y, y a Aus. Gracias por sumarse a la charla. Y bueno, por suerte la virtualidad nos salva siempre, eso también, la aprovechamos por lo menos y justamente vamos a grabar esta charla para que también nos quede a nosotros y la podamos después compartir en nuestro canal y la pueda disfrutar toda la gente que hoy no se pudo sumar y la gente que quiera verla después de que pase este día y que siga ahí eh, resonando todo lo que charlaremos hoy por acá. Y nada, agradecerle a Silvi también, que una vez más me acompaña en el sexto Puertas al Miedo. 6 años de Puertas al Miedo, Silvi. O sea, ¿cómo pasó Claro, tanto pero, tiempo perdón, Vero ha estado invitada, por ejemplo, en el de Lig y en el demás, pero Elite? nunca estuvo en Puertas al Miedo, así que No, esta es viste, una cosa es verdad. diferente. Otra cosa. Este, Otros temas. otros temas, sí, sí. Estos temas de los muros, hago nada más que esta introducción, Dani. Dale, dale. La gente que estuvo en el taller, que yo les dije esto, que íbamos a hablar de los muros y a mí lo primero que pensé fue este taller que hice de una obra que uno podría pensar que no tiene que ver con los muros, sin embargo, la obra de teatro de Claudia Piñeiro, que es a la que me estoy refiriendo, Un mismo árbol verde, junta, yo lo titulé al taller, un genocidio, todos los genocidios, les decía a las chicas, emulando un poco a Cortázar, con todos los fuegos el fuego, en el sentido de que, bueno, hay una serie de genocidios, ¿no? Y, por ejemplo, Vero en su momento trabajó con el tema del genocidio judío en los nombres prestados, y uno podría pensar que Aus, en Los sueños también flotan, habla de un genocidio en algún lugar de África, tal vez, ¿sí? Pero no lo sabemos. Y yo quiero decir esto nada más, que posiblemente Agustina pensó que íbamos a hablar de una novela y en realidad yo tomé dos, porque miren lo que ocurre con esto. Les muestro este póker de haces para la gente que no las conoce, ¿sí? Todas las cosas. Y aparte me vienen entremezcladas, qué lindas. A ver, esta de Caride, donde retumba el silencio, y esta de Sucáxer, los nombres prestados, están basadas en hechos reales, digamos, ¿sí? Tienen que ver con la realidad, no están basadas en hechos reales necesariamente, digamos, pero bueno, tienen que ver con la realidad. En cambio, estas dos novelas, Siempre nos estamos yendo y Los sueños también flotan, ¿podrían ser unas distopías? Hago mi primera pregunta. Pero Te toca. mandando al frente. Qué cosa, qué cosa. Nunca lo pensé como una distopía, nunca lo pensé como una historia. Me empiezo por el principio de decir, hola, ¿qué tal? Soy Verónica Buenas Silax. tardes. Gracias por invitarme. Eh, no lo pensé como una distopía. Principalmente venía, así como los nombres prestados, fueron muchos años de estar absorbiendo información sobre la Shoah. Siempre nos estamos yendo, se fue gestando con las noticias sobre refugiados y principalmente sobre niños que aparecían solos en las playas, en las costas, vivos, muertos a veces, y esa cosa de quién escribe la historia de esos niños, o sea, quiénes son los que no pueden ni siquiera decir cómo se llaman, de dónde vienen, cuáles eran sus raíces, esa, esa pérdida de toda identidad y de todas raíces, de todo contexto de tu vida, me resulta terrible en la realidad, me resulta muy estimulante desde el punto de vista literario, o sea, no podemos negar tampoco que escribimos historias que nos apasionan y que no es que no, cuando nos metemos en la historia nos metemos como si fuese un drama, o sea, nos interesa empezar a bucear en todas esas opciones que ofrecen historias, las historias reales.
Así que no lo pensó usted como una distopía, porque yo siempre me quiero ubicar en alguna parte y ahí me era difícil ubicarme en algún lado, ¿sí? Eh, es- a ver, no quiero spoilear nada, pero por ejemplo, es una novela que trabaja por lo menos, no sé si decir con dos puntos de vista, trabaja con dos registros, ¿sí? Hay un relato que está en primera y hay otro relato que está en tercera. El relato que está en primera es más breve, empieza y termina con eso, está en cursiva o itálica, si le gusta, y, y hay una protagonista, ¿sí? La protagonista cuenta, que es una constante con Vero, ¿sí? Porque parece que siempre hay historias para contar, ¿sí? En los nombres prestados había un señor que se resistía a contar. Acá es al revés. Ella es como una especie de, no quiero hacerla, pero es una especie de Sherazade en esta historia, una Sherazade del desplazamiento. Ella va contando En esas historias a pedido, ¿sí? sí, en principio, una cosa que dijiste antes de la ubicación geográfica de la novela y que por eso a lo mejor tiene una relación con la distopía, fue muy cuidado el hecho de no situarla en ningún Exacto. lugar físico y reconocible, porque creo que si hablamos de refugiados, hablamos siempre de Oriente, de Europa, y el tema iba un poco más más allá de solo refugiados, sino la búsqueda la gente que tiene que huir de sus países, las dictaduras, las tiranías, y eso hay en todo el mundo. Entonces siempre trato, sobre todo cuando el público es juvenil, necesito armar una situación en la que puedan identificarse, que no sea algo lejano, que le pasó a otros y que no tiene nada que ver con uno. Y en cuanto a contar historias, bueno, es escribir, contar historias, así que me gusta mucho usar la primera persona, me gusta mucho meterme en ese personaje y poder llevarlo de la mano y acompañarlo. Y es verdad que tiene, o sea, tiene muchos puntos en común con los nombres prestados. Creo que una de las primeras imágenes que se me aparecieron de Siempre nos estamos yendo es el de... hay un momento en la novela en que unas nenas están cubriendo a una señora que está muriendo con florecitas que cortan de papel. Y tiene un poco que ver con El Señor de las Moscas. A pesar de que no lo volví a releer, de que lo leí en mis 20, siempre fue un libro que me quedó en ese sentido de poner a los niños en un lugar sin adultos y descubrir qué, o sea, qué tipo de sociedad, o sea, qué es lo que hacen cuando están solos y salvajes. Así que es una novela que tiene muchos entramados en mi cabeza, por lo menos, de dónde vienen todas esas ideas. Bueno, qué suerte te digo que no te fuiste para el lado del Señor de las Moscas, que tiene un salvajismo notable, ¿no es cierto? Porque hoy yo también decía, hablando de la obra de teatro de Piñeiro, que en realidad, bueno, no es el caso de la novela de Agustina, en realidad, pero bueno, acá no se ve sangre, no se ve una violencia que tenga que ver con, o sea, esta señora que vos estás contando, no quiero spoilearle a nadie, pero bueno, está medio en un estado límbico, no se sabe realmente, no se dice si está realmente, ¿no? Si termina de morir, digamos, o no, pero no es por ahí la violencia es por otro lado, no es el caso, insisto, de la novela juvenil de la señora Caride, en fin, pero donde La hay... mía es young adult, ¿no? Entonces es como que también es un poco, ¿no? Es como que apunta a lectores también más grandes, entonces hay por ahí la licencia de esa violencia. No, es que uno no se imaginaría en ese ambiente donde lo que predomina es un problema racial feroz, que no haya un tema
de una violencia más pura y dura, ¿no? Lo de Vero está más estilizado, mire qué linda palabra. Sí, hay otro romanticismo en Vero también. Pero estaba pensando si puedo meter un bocado que... porque me quedé pensando en esto en la distopía, ¿no? Y lo que vos dijiste es distopía o basado en realidades. Y hoy la realidad es distópica. Entonces también por ahí es difícil de terminar de pensar si no es distopía, porque son ambas cosas, ¿no? Es como Vero parte de realidades, aunque no le ponga un país, un nombre, ¿no? Pero está partiendo de realidades que pasan hoy y que han pasado. Y en mi novela lo mismo, ¿no? Es como, yo sí le puse un nombre, pero es inventado. Porque yo quise inventar un país que albergara a todos los países, digamos, a todos los países que a lo largo de la historia y del mapamundi han pasado genocidios como este. Está basado en el genocidio de Ruanda. Claro. Entre los tutsis y los hutus. En los míos se llaman mursis y taoríes, pero en realidad está basado en eso. Pero hay una escena que puede ser el Ku Klux Klan, porque los chicos están tapados, se tapan con unas cosas blancas que les hacen agujeros para ir a pegarle a otro chico, entonces medio como que a propósito lo puse. Después hay una quema pensando en el nazismo, ¿no? Como que fui buscando distintos elementos históricos a lo largo de los años y del mundo, para que Ligeia representara eso también. La pregunta mía era tramposa, porque lo que yo pensaba era, tal vez el hecho de no situarlo, lo que hace es reforzar la universalidad, ¿sí? Entonces no es necesario, yo no lo sitúo y no tiene por qué ser distopía tampoco, puede pasar en cualquier parte. Claro. Bien. Rosito, le paso un cambio. No, tranqui. Seguí porque estoy atenta medio a la conexión que Dios tengo, mío. que no quiero arruinar la grabación. Voy a paso a la próxima, a ver. Bueno, alguito dijimos, las protagonistas son mujeres, aun cuando hay hombres que tienen una cierta relevancia, digo, sobre todo porque tenemos un señor presente, no vaya a ser que se sienta menoscabado. Las que llevan adelante la acción son mujeres. Me pasó lo mismo también con la obra de teatro de Piñeiro, que la verdad que la elección no tuvo que ver, o sea, no elegimos nada de esto por eso, pero bueno, vino así. De hecho, en los nombres prestados, el abuelo tiene un papel enorme, ¿no es cierto? Pero la protagonista, ¿sí?, la que cuenta toda la historia, es la nieta. ¿Qué me pueden decir de eso? Tanta mujer dando vueltas y protagonista. Voy yo. En mi caso, en los nombres prestados, por ejemplo, la nieta es simplemente la narradora que me ayuda a ir llevando la historia a través de los distintos personajes, pero no tiene el peso dramático en la historia. Creo que para mí es una comodidad en ese sentido usar un personaje mujer con el que puedo escribir libremente sin tener que preocuparme, esto es de género o no es de género, o sea, pero en el fondo estoy escribiendo yo como mujer. Vos sabés que cuando yo era chica escribía casi todos mis cuentos, los personajes eran masculinos, supongo que eran parte de la influencia de lo que leía, y me costó encontrar esa feminidad en los personajes, pero una vez que te das cuenta que la manera en que podés usar todas tus experiencias en el personaje, tu lenguaje, tu forma de pensar, o sea, de trabajar con una mujer que va a tener puntos de lo que viviste vos, las mujeres que te rodean, a mí me resulta más sencillo que plantear de entrada un personaje hombre. Pero también depende mucho de la historia. Creo que si la historia tiene que ser contada por un hombre, en ese momento voy a elegir un personaje masculino. En la historia va planteando cuáles son sus necesidades. Bueno, pero escúcheme, en Siempre nos estamos yendo son Cinia y Haas, sin duda.
las dos hermanitas primeras que tenemos, y Cinia es la voz cantante, ¿sí? Por decirlo así. Tendría que decir la voz tocante, porque tiene un violincito que no se ve, pero ella lo tiene acá. ¿Cómo ya que está, te voy a preguntar, esto es un spoiler, porque si la gente no sabe, después le explicaremos, pero vos sé que hablaste mucho del tema este del violín y que te inspiraste en alguien que es real. ¿Querés contar un poco el tema del violín en la historia? Quería que Cinia, la protagonista, tuviera algún tipo de arte que pudiera llevar siempre con ella. O sea, algo que se pudiera hacer en cualquier circunstancia, aún perdiéndolo todo, aún en momentos difíciles, algo que pudiera trabajar en su cabeza. Y obviamente lo primero que me sale siempre es escribir o pintar. Entonces me obligué justamente a hacer un ejercicio de salir de lo que me resultaba cómodo, y apareció la música. El violín tiene que ver porque es un instrumento chico, portable. Me puse a escuchar violín porque a mí o sea, el violín me resulta muy agudo. Cuando hay un violinista solo, en general, me molesta al oído. Entonces me divertí investigando y tomando notas y escribiendo nombres de violinistas y viendo a las violinistas jóvenes de ahora, cómo se paran. Y además, y esto es fundamental, en una especie de día de la familia, eso que se hacen en los clubes, en que uno podía pasar por diferentes talleres, había un taller de violín. Entonces, durante 10 minutos, creo que sostuve un violín. Nos mostraron cómo pararse, cómo sostener el arco, así que con eso ya era experta por lo menos en sostenimiento de violín, Claro. podía imaginarlo. Así que fue lindo poner, o sea que incluso ahora yo vuelvo a leer el libro y están los nombres de las canciones y no las recuerdo de memoria, o sea, tengo que ir a buscarlas para escucharlas, no es música que yo realmente conozco, y justamente por eso fue abrirme a algo nuevo. Nuevo. Qué bueno. Porque es un elemento, ¿no? Y es una compañía también para Cinia, el asunto de la música. Tenía algo para preguntarle, porque quiero meterme con Agustina y su otra novela, que para mí es una apuesta, yo se lo dije a ella, es decir, hablar hoy en una novela sobre lo que pasa con dos amigas que se separan por la grieta, ¡fa! Y que encima le hayan dado el premio Clarín por eso, porque uno podría haber dicho, alguien la escondió, dijo, mira, nos va a traer una controversia, mejor saquémosla del medio, no digamos nada. Y yo creo, y se lo dije a ella, cuando la contacté, que, viste, Vero, que yo tengo la cara de piedra, o sea, yo la contacté por WhatsApp, en mi vida la había visto, y le dije, mira, yo leí tu novela y resulta que pli, plan, plum, y a mí me parece que tu mirada es tan piadosa, ¿no? Misericordiosa sobre las dos caras de una misma moneda. La verdad que estaba pensando también, la obra de teatro esta de Piñeiro, que se llama Un mismo árbol verde, y que todo va de eso. Yo tengo un árbol verde acá, yo lo miro y veo un árbol, vos, Vero, ves otro, Agus ve otro, Dani ve otro, y es el mismo árbol verde, y no. Y bueno, acá a Vira y a Leo le pasa lo mismo, ¿sí? Porque ellas comparten toda una vida, comparten una realidad, y llega un momento que parece que la realidad no es la misma, ¿no? Y toda la violencia que genera eso, la verdad que ese muro invisible al que nos referíamos, porque acá no hay un muro, o no están los muros que están en la novela de Vero, reales, por ahí en los refugiados que están del lado de acá o del lado de allá. ¿Cómo te metiste con eso, nena? Bárbaro, ¿no? Yo le digo como si fuera la madre. Me metí con eso porque me metí sin querer meterme, sin querer queriendo, como diría el Chavo, porque quería, pero no quería. Pero cuando leí Patria de Aramburu,
que es una novela Aramburu en Qué español, y interesante, me Patria encanta. es Sí. así, ¿no? Pero bueno, en realidad es la grieta que tienen ellos con los etarra, o sea, entre los etarra con la... Con los que no eran tan, digamos, claro, el brazo armado con lo que no era con el los que brazo no, armado. ¿no? O sea, el etarra nacionalista y el etarra que vive su vida, por decirlo de alguna manera. Y cuando la leí, dije que, más allá de que me pareció muy buena la novela, dije, oh, nosotros necesitamos un patria, ¿no? Como que estaría buenísimo que alguien, y entonces lo puse en otros, que alguien se anime a escribir, o que alguien escriba sobre esto. Pero no me hice cargo, en realidad porque yo no soy política, entonces era meterme en algo, o sea, no me interesaba hacer política. Y sabía que tomar el tema iba a ser tomar un tema político, entonces era, bueno, ¿cómo voy? Pero creo que, no sé si me salió bien o mal, después me lo dirán ustedes si la leen, pero yo creo que para mí, por lo menos, a mí me resultó, porque el tema no era ese, el tema es la amistad. Claro. Y la Es metáfora que yo profundamente uso para humano. explicarlo, porque es como lo siento yo, ¿no? Y que en realidad no lo pensé en el momento de la escritura, fue cuando después una de los prejurados, cuando leyó la novela, después me contó que había habido un montón de novelas sobre la pandemia, ¿no? Que se presentaron en el Clarín, y que ninguna funcionó. Y la mía también toca pandemia. Y entonces yo me quedé pensando por qué la mía funcionó. Y en realidad porque el tema no era la pandemia. El resto de las novelas, el tema era la pandemia. ¿Y por qué no funciona hablar sobre la pandemia cuando estás en pandemia? Casi, porque o sea, era digamos, Sí, fue el premio el primer año después, sí, sí, 2021, 2021, claro. claro. Y para mí es como, o sea, el arte, o sea, y la escritura es como la pintura, ¿no? Cuando uno está, el pintor, la imagen que uno tiene del pintor es que siempre hay un momento en que se aleja para ver lo que está pintando, ¿no? Pero cuando estás pintando es como que te están ahí y siempre es como, bueno, se alejan y miran de lejos. Y con la escritura pasa lo mismo, o sea, el tema que uno toca, sea cual fuere, necesita una distancia. Y es como, no puedes escribir sobre la guerra cuando te están bombardeando, ¿no? Es como cuando están bombardeando, vos estás viendo cómo sobrevivir, no cómo escribir eso. Entonces, después con la distancia, uno puede plasmar lo que sintió con la bomba, ¿no? Entonces creo que necesitábamos distancia. Entonces, yo lo toqué y me pasa lo mismo con la grieta, o sea, la grieta también es algo que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que son dos temas que yo digo que lo que hice fue como cuando vos tenés algo caliente en el horno, no vas con las dos manos de lleno a agarrarlo, pues sabés que te vas a quemar. Entonces, esto era algo similar, ¿no? Eran como dos temas que yo no podía ir de lleno porque me iba a quemar. Entonces era, bueno, los voy a agarrar de costado. Entonces, el tema es la amistad. Tangencialmente, digamos, ¿no? Tangencialmente. Lo Exacto, fundamental es la amistad. claro, lo troncal es la amistad, una amistad atravesada por 50 años de historia. Ujú. Entonces, empiezan en los 70 con un silencio que retumba, y después son todos los silencios o todos los ruidos también, porque la novela intenté cargarla más de ruidos que de silencio, pero el silencio de ellas hace ruido, obviamente. Pero bueno, creo que eso fue el trabajo. Y no hay muro, pero como las dos viven en la misma casa, la grieta está en la fisura que hay en la pared. O sea, yo en toda la novela me cuidé de que la palabra grieta no aparezca. Por ahí la escribía, pero después iba y la cambiaba, y entonces era fisura, era raja, ¿no? Y la metáfora está en esa pared que las dos se echan culpas, ¿no? La de abajo dice, no, no es de cimiento porque está a la mitad de la pared, y la de arriba dice, no, no sale de arriba porque en mi terraza no está. Entonces, bueno, se echan mutuamente la culpa de quién la tiene que arreglar. Y esa casa para mí es la patria, ¿no? Es como es,
estamos diciendo, porque el oficialismo, porque el otro, porque la oposición, porque no sé qué, pero en definitiva, ¿qué pasa con Argentina, no? Es como que nos estamos tirando pelotas y la raja sigue ahí, ¿no? Hagamos algo con esto. Así que bueno, un poco esa era la... Bravo, el asunto, ya que estoy, le pregunto lo que le pregunté a su Cáxer. Y las mujeres, porque son todas mujeres las tuyas también, ¿sí? En las dos novelas, la otra novela vamos a ponerle acá. Yo siempre digo, en vez de los sueños, ya me pasó con ella también, digo los peces también flotan, que sería una ridiculez, en todo caso una verdad de perogrullo, porque obviamente los peces flotan. Entonces no entiendo por qué no me vienen los sueños, pero no me acuerdo. Los sueños también flotan. Los sueños, sí. No, creo que es un poco como lo que dijo Vero, ¿no? Sobre todo en los sueños, en donde retumba el silencio, no hay manera de que sean masculinos, porque también estaba la maternidad, hay como un montón de temas dando vueltas que tenían que ser mujeres. En los sueños creo que surgió también por, como dijo Vero, por una cuestión de, bueno, escribir desde uno. Yo tengo una saga también young adult, que se llama Última Generación y Generación Cero, y ahí el protagonista es masculino, no tiene madre, tiene padre, o sea, ahí como que hay muchos hombres dando vueltas, hay dos personajes que son como policías, que también son otros dos, hay mujeres, por supuesto, ¿no? Pero está el mejor amigo del protagonista, hay mucho masculino. Me sentí cómoda, pero yo creo que por la historia, también lo dijo Vero, ¿no? Como que las historias te lo piden. Entonces, a esa historia le calzaba ese protagonista. En cambio, en los sueños también hay mucho de la amistad, pues son 5 amigas, pero son 2 muy amigas. Y yo conozco mucho la amistad entre mujeres. Y la amistad entre mujeres es distinta a la de los varones. Entonces, estas amistades entrañables tenían que ser femeninas. Como que la historia misma lo pedía. Sí, en los sueños hay otra variedad, ¿no es cierto? Porque tenemos de todo dando vueltas. Digo, hay hombres, porque estas mujeres tienen, que son amigas entrañables, tienen maridos también, ¿sí? Y tienen hijos que también pueden ser varones, pero bueno, el foco está puesto en las mujeres. Tenía algo que le iba a preguntar a Vero. A ver, ven por acá, porque después tengo algo más que va al lenguaje, que también a mí me gusta mucho hablar de esto. Bueno, punto de vista, algo hablamos. Ah, no, ya sé lo que le iba a decir a Vero. Cuando yo leí Siempre nos estamos yendo, le comenté a Vero, no sé si te acordás, te vas a reír ahora, porque yo le dije que me había dado tristeza, y me dijo, pero dejate de jorobar, si te dio tristeza no la voy a vender nada la novela. ¿Cómo que te dio? No me digas eso, haceme una reseña que termina bien y demás. Entonces hoy, cuando estaba ahora releyendo y demás, digo, no, es verdad, el final es realmente esperanzador. Pero además, yo tengo que decir esto ahora, si no estoy equivocada, ¿usted está postulada al White Raven o estoy equivocada yo? ¿O ya está metida dentro de los que salen últimos? No sé, porque no tengo claro cómo es el White Raven, que es un premio a novelas juveniles internacional. ¿Digo bien su Cáxer? ¿O digo mal? Ya está dentro, sí, ya está dentro. Salió Bien. como uno de los seleccionados. Exacto. De este año. Siempre nos estamos yendo, está haciendo un caminito de premios muy interesante. La verdad que me tiene feliz y honrada. También es un poco, es un sentimiento ambivalente, porque como salió en pandemia, a veces como que pasó un poco desapercibido al comienzo. Así que, bueno, intento que la editorial, que yo y la editorial lo estamos apoyando, pero bueno, ese fue el White Ravens, fue una sorpresa del otro día. Todos estos premios te enterás por las redes, o sea, nadie te avisa Sí. nada. Ah, mira, no, pero en las redes sí, suele salir, y yo hoy que estaba buscando otra cosa, digo, pero esto yo no lo había visto. De todas maneras, me gustaría decir esto, que por ahí la gente también no lo sabe. Este libro y Los nombres prestados salieron en una colección
de Penguin Random House, que es Nube de Tinta, ¿sí? Nube de Tinta es la colección de adolescentes que está medio ahí como, ¿no? No sería Young Adults posiblemente, porque tienen otros libros ellos, pero la verdad es que siempre nos estamos yendo, para mí no es ninguna novela de adolescente, lo voy a decir acá delante de todo el mundo, o sea, es una novela period, dirían los gringos, punto. Claro, no le pondría yo ninguna edad, podría ocurrir, aparte Cinia, está bien, no me acuerdo si tiene 15, puede tener 16, podría tener 18, podría tener 21, para el caso lo mismo, la hermanita sí es chiquita, es una chica joven a la que le pasa esto, está prácticamente, no está huérfana, no hago un spoiler, es decir, pero no sabe dónde están los padres, no sabe si se los va a encontrar, ¿no? Yo tengo mi idea de qué es lo que va a pasar al final, pero prefiero quedármelo. Pero el tema de que de juvenil o no juvenil, y a mí es una diferenciación que no me preocupa mucho, porque muchos adultos que leen mis libros y les agradan y no les preocupa que estén en una colección juvenil. Creo que tiene que ver principalmente con que yo lo encaro como una historia de iniciación. O sea, son historias para iniciar a alguien en un tema. Entonces, a veces no voy a trabajar ciertos temas con mucha profundidad o meterme demasiado en la psicología o el pasado de los personajes, porque lo que estoy presentando es una historia que permite, a partir de esta historia, si uno quiere, avanzar hacia otras. Y me encanta estar en ese lugar de iniciación, o sea, creo que Los Nombres Prestados es una historia para iniciarse en lo que sucedió durante la Shoah. Si vos sos una persona que leíste toda tu vida sobre la Shoah, a lo mejor no te está ofreciendo algo nuevo. Y siempre nos estamos yendo el tema de la pérdida de la tierra, el cuidado de las personas que te quieren, de las injusticias. Está todo planteado con una idea de iniciación. Y por eso es que a mí me gusta tanto la literatura juvenil, pensarla de ese modo, buscar las colecciones como Nube de Tinta, que es realmente hermosísima. Y lo que tiene Nube de Tinta, que fue una de las cosas que yo busqué, es que se sale de la escuela. Muchas veces los autores de literatura infantil y juvenil estamos muy encasillados a que solamente vendemos dentro del colegio. Y dentro de los colegios podés tener muy lindas ventas porque un docente pide tu libro y de repente son 30 libros los que tienen que comprar, pero los chicos los están leyendo por obligación, los están leyendo porque la maestra les dijo que tienen que leerlo y después tienen que empezar preguntas y después tienen que hacer trabajos y después tienen que buscar mi biografía. Y yo estoy muy peleada con ese tema, lo acepto, son las reglas del juego, no voy a dejar de escribir porque estas son las reglas del mercado, pero trato de buscar editoriales que vayan por otros caminos y que no se preocupen solamente en, ok, vendemos en las escuelas. Yo quiero levantar así un dedo contra lo que dice la autora, en el sentido de que Los Nombres Prestados es una novela sobre la Shoah que está contada de una manera que es muy novedosa para cualquiera, y no importa lo que uno sepa sobre la Shoah de antes, porque la gracia de esa novela es todo lo que hay que descubrir adentro de la novela, más allá de lo que pasó en el Holocausto. Digo yo, Sukácser, usted diga lo que quiera, que para eso escribió la novela. Y por otro lado, dicho esto, me viene al pie, porque yo sigo un derrotero mental, ustedes no saben por dónde voy yo, pero yo sí. Quiero decir esto, por ejemplo, esta otra novela, que la señora acaba de decir también, una novela de iniciación y demás, que sería para un público juvenil, yo les quiero decir esto, usted abre la novela, ¿no? La abre, y lo primero que se encuentra es la siguiente poesía, nada más ni nada menos que de Giuseppe Ungaretti, uno de los herméticos italianos, que yo no se lo daría a los niños de pecho, pero que la poesía dice así: de estas casas no ha quedado más que algún pedazo de muro. De tantos a quienes estaba unido no ha quedado ni siquiera eso, pero en el corazón
ninguna cruz falta. Mi corazón es el país más devastado. Si ustedes me dicen que con esto le van a empezar al chico de 15 años más, bueno, yo por eso digo que son novelas inimcasillables, ¿sí? No clasificables tan fácilmente, y me alegra muchísimo eso. Que la vendan como quieran, en todo caso, porque total, eso importa poco, ¿no? Un poco también me pasó, bueno, esto me da el pie, esta poesía con la que Vero inicia, siempre nos estamos yendo, me da el pie que yo quería hablar, tengo un rengloncito, esperen que tengo una ayuda a memoria, discúlpenme, la edad es terrible. Epígrafes generales por capítulo, posfacios y poesías, ¿sí? Porque me encanta que la gente que escribe se anime a hacer estas misturas finas, ¿sí? De utilizar dentro de la narrativa, poner un epígrafe que te lleva a la poesía, por ejemplo, la novela de Los sueños, que no son los peces, arranca con un epígrafe de Vinicius de Moraes. Yo me pondría a cantar ya La Garota de Ipanema, pero no es el caso, porque ya que estoy, les voy a leer este precioso epígrafe de Vinicius que dice así. Está armado de otra manera, porque viene después de la primera parte, pero empieza así, digamos. Lo primero que yo leo es, si me preguntan qué es mi patria, diré, no sé. De hecho, no sé cómo, por qué y cuándo mi patria, pero sé que mi patria es la luz, la sal y el agua que conforman y vuelven líquido mi dolor en largas lágrimas amargas. Qué bellas las dos cosas que me tocó leer. Ya me agarra la emoción y digan algo porque yo no puedo. No, igual con los dos epígrafes, es cierto que los dos son, ¿no? Muy contundentes ambos, hablan de, Fuertes. ¿no? Sí, de esta problemática que tiene que ver al final con estos muros también de los que hablábamos hoy, ¿no? Es que son dos novelas que los temas son fuertes, ¿no? Porque Los muros de Vero es tremendo y Se los vuelvo a poner a la gente, porque por ahí la gente, yo les escribo en el chat, como la gente que hace talleres conmigo, y la gente después no me lee el chat, ¿vio? Entonces se los voy a poner acá, si quieren le sacar una foto. Son las dos novelas de muros, ¿no? Que tenemos hoy. Y entonces, esta es la pregunta. Después, por ejemplo, en Donde retumba el silencio también, todos los capítulos tienen un epígrafe que en líneas generales puede venir de una poesía, ¿sí? Entonces, jugarse a eso, Bueno, los epígrafes de Donde retumba fue así, ¿no? Que me preguntan un montón, ¿por qué cada capítulo le puse epígrafe? Y en realidad porque a medida que iba escribiendo la novela, arrancó la novela, no sé, Vero, a vos si te pasa también que vas como cambiando, que decís, ay no, ahora encontré otro que me calza mejor, y los vas, bueno, a mí me pasa que pongo uno inicial porque me gustó, pero después estoy leyendo algo y, ay no, este está mejor, bueno, entonces voy y lo cambio. Y en Donde retumba de pronto me di cuenta que tenía un montón de epígrafes, era como que iba poniendo las opciones para ver cuál me gustaba más, y ahí dije, la verdad que me encantan todos, no quiero elegir no quiero sacar ninguno. Y ahí dije, bueno, ¿quién me dice que tengo que poner un solo epígrafe o dos o tres? Tampoco puedes poner millones. Entonces dije, bueno, que cada capítulo tenga uno. Y ahí también me di cuenta que la mayoría eran de mujeres. Originalmente había unos cuantos masculinos también, pero como eran pocos, dije, listo, los vuelo y que sean todas mujeres porque es una historia de amistad entre mujeres. Entonces, que sean todas voces femeninas también ayudándome a mí a construir mis voces. Y sí, me tomé el trabajo, algunos no calzaban, pero de ir viendo que cada capítulo, su epígrafe dialogara con cada capítulo, y que si los lees de corrido, arman una poesía. qué lindo. Eso es un trabajo que no hice, mira, en cualquier momento me lo pongo a hacer, porque yo estuve mirando y dije, pero mira. Yo quería ponerlo y la editora me dijo que no, yo quería al final ponerlos todos de corrido y la editora me dijo, no hace falta. Y dije, bueno, los editores saben en ese sentido, entonces dije, ok. Ojo con su Caxer porque es editora también, entonces. Ahora después voy a hacer una lista de todo lo que usted es. Después voy a hacer una lista de todo lo que usted hace. Lo que quería decir es que
es siempre fascinante trabajar con epígrafes, porque una novela siempre se hace de retazos de las cosas que uno lee, de lo que está leyendo en el momento, y entonces esa construcción de dar lugar a frases que nos dieron pie o que nos resultaron inspiradoras, estimulantes. Bueno, Agus sabe que a mí me fascina no solamente el tema de la escritura, sino el armado de la novela, como si fuese una pequeña construcción en la que uno puede ir agregando cosas y adornando y buscando cómo hacerla crecer desde los cimientos. Me gusta, porque ves que vos me das el pie. Yo no, vos hablás de la construcción y de armar. Yo les quiero decir que la señora Verónica Zucáxer, además de ser escritora, además de ser periodista, tal vez de profesión antes, escritora, editora, docente en alguna medida, porque ella coordina talleres de escritura, pero le dio por ahí de dos cosas. Una es la caligrafía, que creo que era un tema que ya tenías como asignatura pendiente y demás, pero para mí el tema de la caligrafía, que ahora ella lo aúna con el tema de la escritura, entonces le hace a la gente que va, los embauca de esta manera, los hace escribir algo, ¿sí? Producción propia, una creación, y luego que le hagan la caligrafía pertinente en el caso que ese día le dio composición, tema, cursiva inglesa, qué sé yo, vaya uno a Yo saber. tengo ahí, en esos cuadritos que se ven ahí, bueno, Sí. uno de esos que me cuesta, pero creo que es una cosa escrita por Vero, en la caligrafía increíble. Bueno, perdón, Una si no me frase mía. equivoco, esto es caligrafía propia, ¿no? Usted logró en la tapa, ¿qué tool? Hacerse una caligrafía propia, ¿no? Dentro de esta tapa. Pero no es esto solamente lo que les quiero decir, porque lo que viene a lo que ella dijo de estos cimientos y del armado tiene que ver con la orfebrería. Pero eso la voy a dejar que hable usted porque yo no tengo ni idea de por dónde va. ¿Surgió en pandemia, Vero, lo de la orfebrería o no? ¿O de antes? Primero fue la caligrafía. Sí, eso me acordaba, claro. Sí. Primero que todo está relacionado, son libros, papel, tinta, pluma, escritura, historia, o sea, es toda parte de lo mismo. Hubo un momento hace varios años, ya porque estudié caligrafía por unos 5 años, así que estamos hablando ya de 7 años, que estaba muy aburrida de la computadora, de que todo fuera frente a la computadora, y quería volver a pintar, que era algo que hacía en mi adolescencia. Así que fui a un taller de arte de mi hermana mayor, que me dejó probar gratis a ver si me volvía a enganchar con el arte. Y cuando me ponía un bastidor delante, no veía nada, no veía imágenes, no armo imágenes en mi cabeza, pienso palabras. Entonces empecé a investigar, y porque hay un cuadro que había visto de... Bueno, que es todo escrito ¿cómo se llama el artista este que siempre está en algún medio de algún problema, que tiene una obra que es Cristo en un avión de guerra? Espera. ¿De qué nacionalidad? Ferrari, no. no. Argentino. Un avión de guerra. Puede ser, sí, bueno. Y tiene a ver, bueno, después lo vamos a... ¿Pintos? No. No, Pintos no es. Y bueno, no es León Ferrari, no estás hablando de León Ferrari. León Ferrari. León Ferrari. Me parecía, sí. Yo dije antes. León Ferrari tiene unos cuadros que es escritura, nada más, es su letra, ni siquiera es caligrafía, son muy grandes. Cuando lo vi en alguna muestra, y realmente me dice algo, me llama, me apela a ese libro. Ese cuadro. Así que empecé a investigar y descubrí lo que es la caligrafía artística. Encontré a un artista, ahora en el chat le escribo, que se llama Denise Lach, que hace caligrafía basada en patrones de la naturaleza. O sea, ve, por ejemplo, las hojas de un árbol y lo pasa a letras que
siguen esa forma. Ese patrón. Y bueno, fue un camino que me fascinó. Soy muy nerd en todo lo que hago. Entonces, si quería hacer caligrafía artística libre y todo lo moderno, tenía que conocer los cimientos justamente. Tenía que ir a la caligrafía formal, que es la que te da la técnica, la forma de la letra, los movimientos. Así que fui a estudiar la caligrafía formal, la caligrafía de la Edad Media. Y todo esto se fue transformando en querer hacer cosas. Después hubo un ejercicio en una de las clases de caligrafía que era un calado en papel. O sea, ese mismo texto lo pasábamos a papel y yo con el bisturí ahí cortando me fascina. Puedo estar horas y horas cortando y ahí dije, wow, esto lo podría ser una joya. Y ahora me acabo de comprar, y esto es, porque nunca se terminan los oficios, para poder hacer grabado. Entonces estoy haciendo con gubias, estoy Wow. haciendo unos pequeños textos en los que después pongo tinta y supuestamente tiene que quedar grabado. Estoy aprendiendo. Pero bueno, es mantener las manos ocupadas junto a la cabeza, junto a la creatividad. Pero el tema de la orfebrería para mí tiene mucho que ver con las palabras y con el trabajo que vos hacés, que es un trabajo realmente tan artístico con cada palabra, ¿sí? Así que está todo relacionado, y por supuesto la caligrafía también, pero para mí lo de la orfebrería me parece, cuando yo veo las cosas que publicás, que te compraste esto, que la no sé qué, yo digo, ay, Dios mío. Bueno. Esta me la hiciste vos, Vero. Ay, mira. ¿Te acordás? Sí, de un cierre de taller. En realidad, a mí lo que me pasa es que cuando estoy escribiendo, mi cabeza bulle. Cuando estoy haciendo joyería, mi cabeza se calma y se pone en blanco. Porque Mira. Es técnica, son pasos, un paso atrás de otro. Claro. No podés saltearte paso, no podés hacerlo como querés, no podés soldar una cosa antes que la otra. Entonces, ordena mucho toda esa locura interior. Es interesante, no se me hubiera ocurrido eso, claro. Claro, a mí me Siempre es pasa más barato que la terapia. Claro, porque encontrás un equilibrio además, es genial, tal cual, muy terapéutico. Un método, claro, que seguir. Bueno, yo a ver, no sé si tengo mucho más que preguntar. Había hablado del tema, no, creo que ya hablamos del tema de los puntos de vista y desde dónde se cuenta la historia, porque, por ejemplo, digo yo, en el caso de donde retumba el silencio, perdón, la historia está contada más o menos un poco, siempre en tercera, pero un poco desde el punto de vista de Vira y otro poco desde el punto de vista de Leo, ¿sí? En el caso de Siempre nos estamos yendo, lo que ocurre es que hay un narrador, ya dijimos, en tercera, que va contando la historia de Cinia, y por otro lado hay estas intervenciones, diría yo, en primera, de Cinia, que está hablando con alguien. No sé si usted quiere spoilearlo, su cáxer con quien habla la chica o no. Dígame, yo no quisiera cometer una infidencia. Perdón, me perdí. Pensé que estabas hablando con Agustina y No, me perdí por un segundo. Estaba hablando de Siempre nos estamos yendo y diciendo que hay un narrador en tercera que va contando toda la historia esta de Cinia, y después hay unas intervenciones en primera que es la misma Cinia que está hablando con alguien, que si vos querés spoileás con quién está hablando o no. En realidad esa parte es en que ella habla con un personaje masculino en situación amorosa. Sí, en situación amorosa es en parte una excusa para poder conectarme con mi público juvenil. No era algo... Sí, o sea, no puedo escribir una novela juvenil, quiero que haya algo de amor, quiero que haya un poco de romanticismo, quiero que haya dos chicos diciendo tonterías. Entonces, a una novela que justamente vos me dijiste que era tan dramática, de eso fue de alguna manera poder darle respiros en el medio. Entonces, tuvo que ver mucho más con elecciones estructurales que argumentales. Yo podría sacar totalmente perfectamente a ese personaje masculino y
no se movería tanto la historia. Pero me encanta cada tanto poder sacar a mi personaje de la situación difícil en la que se encuentra y ponerla ya a reflexionar sobre lo que vivió con un chico de su edad, en la que pueden hablar de manera más liviana a lo mejor, y tener un pequeño romance y terminar de manera esperanzadora. Exacto, sí, es así. El final es realmente esperanzador y uno dice, bueno, en fin, y además cada vez que aparece esto también le da un poco de aire a lo otro que está ocurriendo, que es denso. ¿Sí? Bueno, yo más o menos mi tarea creo que la he cumplido, no sé qué opinan ustedes, no sé si el público presente tiene algo para preguntar, porque ya son... Agustina, pobrecita, me dijo, yo solo a efectos de organización, más o menos, ¿cuánto? Y yo diría que 20:45 damos las hurras, pero bueno, dado que son acá en mi relojito 20 y 26, vamos a abrirle acá la posibilidad a que la gente pregunte, si quiere preguntar, tal vez se han leído otras cosas, si las conocían de otro lado. La infidencia última es, ¿cómo es que se conocen Sukácser y Caride? Pues yo Agus. fui a los talleres de Vero. Yo empecé escribiendo para adultos y después me gané una beca para el Fondo Nacional de las Artes para un proyecto infantil. Y ahí dije, wow, cómo se escribe para chicos, porque nunca había pensado escribir para chicos. Y en ese momento empecé a escribir, el proyecto para el fondo eran unos cuentos, y me anoté en un taller con Liliana Bodoc. Entonces Liliana me dijo, mira, le mostré lo que estaba haciendo y me dijo, bueno, esto viene bien, no querés ahora en este curso, porque era un curso de 4 meses nada más, no querés un proyecto nuevo. Después Lili me escribió la contratapa de uno de esos libros, que finalmente los cuentos salieron en 2 libros distintos. Y con ella empecé con un proyecto de novela, que nunca había escrito para chicos una novela. Entonces, esto que decía Vero de conectarme con el público infantil, como que yo dije, bueno, necesito setear mi cabeza para eso, y así que con Liliana escribí una novela que después se editó, y después con Lili seguimos como fuera de... Ella como más vivía en San Luis, entonces era como difícil, y sostuvimos con un grupito de 3 o 4, nos quedamos muy enganchados y las sostuvimos, pero bueno, se volvió complicado. Entonces ahí salí como que ya había publicado 3 libros infantiles y mi cabeza había quedado medio seteada en infantil, entonces tenía un par de ideas en la cabeza infantiles, salí a buscar un taller, y como esas cuestiones yo digo, de los astros cibernéticos, porque en un momento, no, en Facebook me apareció en el muro un coso de Vero, que yo ni la conocía ni la seguía, Vero, no es que, por eso digo que son los astros cibernéticos, porque, entonces bueno, ahí le escribí, y con Vero hice... Los sueños también flotan, no la escribí ahí. Pero con Vero escribí una novela que Young Adult era. Me escribí El sentido de una confesión, y escribí otra que firmo contrato ahora, Vero. La de Luz, Sombra, Acción. Bueno, esa salió en el taller de Vero. Después volví al adulto con Ahora sino ausencias, y bueno, me puse más con eso, y entonces medio como que mi cabeza fue y vino ya. Con Young Adult era como que estaba más cercana, porque yo siempre fui más adult que young también cuando escribo. Entonces, bueno, como que ahí ya me era más fácil. Distinto era el proyecto del Fondo Nacional, era más chicos de 10 años, ¿no? Es como que eso sí ya es otra cabeza. Es otro lector totalmente distinto, un chico de 10 años que uno de 20 o un adulto. O sea, que usted fue alumnita acá de la señora, es así el asunto. Exacto. En realidad, esa es la verdad de la milanesa. Y bueno, esa es la verdad de la milanesa.
tal vez la gente... me hace quedar bien. No conozco a nadie que a usted no le haga quedar bien Sukácer. Y quiero decir, porque la gente por ahí no lo sabe, que Vero Sukácer tiene una cantidad infernal de libros para niños escritos. Y yo estaba pensando, Vero, que, a ver si me equivoco, porque yo estoy con los nombres, vos decís lo de Ferrari, pero a mí no me sale nada últimamente. ¿Es Más allá y más acá, el de Del Naranjo que se llama? El del naranjo se llama Acá y Allá. Ah, acá y allá, no era más, era acá y allá. Yo decía más allá y más acá. Acá y allá también habla de muros. ¿No querés contarles un poquito de eso? Es un libro para niños, ponele, pero yo digo que no. ¿Es un libro para niños? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, creo que lo hemos hablado esto, cuando vos me lo trajiste y yo te dije, bueno, es un libro álbum en alguna medida, tiene esa ilustración de la Novati, que está como un plumero de loca y de creativa que es, y que todo lo que ella ilustra es como una cosa que podría ser distópica en alguna medida, ¿sí? Porque vos lo que planteás ahí, dígame que no. No es una distopía la que hay ahí en Allá y Acá. Yo me muevo por desafíos, entonces no tenía un libro álbum. ¿Cómo no voy a haber hecho un libro álbum? O sea, ese nivel de síntesis total y absoluta en la que en una página hay una oración y esa oración dialoga con la ilustración, me parece fascinante. La idea en realidad, la idea de Acá y Allá es exactamente la misma que la de Siempre nos estamos yendo. Claro, y sí, el asunto de los muros Eh, y demás, seguro. yo había empezado a escribir una novela con los muros pensada para chicos más chicos, así, me quedé, no me salía, no iba la historia por ningún lado, entonces lo que hice fue, ok, voy a ir para atrás, voy a volver al inicio de la idea, ¿qué es exactamente lo que yo quiero contar? O sea, ¿dónde está la síntesis total y absoluta? Acá, en un muro que divide a gente que se conoce. Entonces, armamos este libro, que fue, yo la llamé a Eugenia para ver si quería ilustrarlo y presentarlo en un concurso que no ganamos. Y después, bueno, nos dio la posibilidad del Naranjo de publicarlo y de alguna manera también destrabó la posibilidad de escribir Siempre nos estamos yendo. Así que venía hacía tiempo trabajando muros. Mira. Bueno, quería decir eso porque la verdad que acá la estamos presentando más como una escritora para mí, de Versátil. literatura, sí, pero de literatura más bien de adultos. Yo estos dos libros tuyos de los que hablé hoy, para mí son más bien de adultos. Pero bueno, esto sería un libro que si alguien lo ve por la estética y todo, pensaría, bueno, de acá y de allá, es un libro para chicos. Cuando uno se mete adentro, que es algo que suele ocurrir además con los libros álbum, ¿sí? Como dijo muy bien Vero, donde dialoga de una manera la ilustración con el texto, hasta en forma elíptica o controversial, dependerá de lo que querrán hacer el autor y también si es un autor integral, que podría ocurrir, en este caso ella estuvo la compañía de Eugenia. Bueno, es un libro que quedó. Hay otros libros en esa colección del Naranjo que son eminentemente para niños, este no es el caso. También hay otros libros en esa colección que podrían ser, no sé, Un día de gatos, por ejemplo, se me ocurre en este momento, lo estaba viendo el otro día, que no tiene ningún texto escrito, no se equivoquen, no quiere decir que no haya texto, ningún texto escrito, solo ilustraciones. Bueno, podría ser un libro para cualquiera, ¿sí? Que lo quiera leer. Yo estoy tan en contra de todas estas clasificaciones, me ponen loca. Me voy a callar, Rosito, le dejo el micrófono No, a usted. Mire, le digo más, me voy a eso- mutear. Adiós. no, no, está bien, igual. No, iba a decir que un libro de Vero creo que de hecho es con el libro con el que empecé a leer a Vero y conocerla, es La memoria de todos, y creo que de hecho fue en tu casa, Sil, algo que se había hecho narrando una de las historias de La memoria de todos y me fascinó, ¿no? Otro libro que no sé si lo habíamos mencionado, pero me parece que viene muy al caso, ¿no? No lo vamos a mencionar porque debe andar buscando editorial. Yo estoy esperando que alguien vaya y lo reedite porque era de Por favor, LD, sí, era desapareció. sí. Claro, sí, es una lástima, pero me parece genial esos relatos que también, otro relatos con justamente que atraviesan un montón de historia. eh, y bueno, me acuerdo que era el del atentado a la miel, el con el que conocí la memoria de todos, así que me fascinó.
Estás muteada, Silvia. Hoy estás con el micrófono cerrado. Como loca hablando y nadie me escucha. Hay otro libro de la señora que también espero que encuentre editorial rápidamente. También me suelo equivocar el título porque suelo decir Te veo en la luna y Te espero en la luna o al revés, pero yo no me olvido más de ese libro porque ese libro era 1969, 2019, 50 años de la llegada del hombre a la luna, y a la señora se le ocurrió maridar eso con el cordobazo. Entonces, bueno, era un librazo, y no era solo para niños, ni mucho menos, y bueno, es de una editorial que se fue. Ya vuelve a salir, Te veo en la luna. ¿Dónde? ¿En Norma? Vuelve a salir, en AZ. Ah, en AZ, porque en AZ está Silvina Díaz, claro, la entiendo. Muy bien, Sí. me alegro mucho, me alegro muchísimo. No sé si Gracias. no tengo yo todavía un ejemplar, porque yo tengo algunas cosas que me quedaron de SM, y realmente era... ¿En dónde lo van a publicar? ¿En qué colección? ¿Sabe usted? No hay idea. Bueno, Ya, vamos a estar atentos. la verdad es que todo lo que pasó con SM me resultó muy, pero muy traumático, fue muy duro para todos, así que en cuanto Silvina quiso el libro, así, dije, llévatelo. Claro, sí. Pero la verdad es que en este momento la situación de la literatura infantil y juvenil en la Argentina es tan limitada en cuanto a dónde podemos ir para publicar y en una condición linda, agradable, que los libros se vean, está muy, muy difícil. Bueno, lo mejor para ese libro merece lo mejor. Ese libro de Vero no es de mujeres, es de señores. Te hago todas las propagandas, Ucaxer, o sea, ¿qué más podemos hacer? Ya que no viniste a casa, por lo menos te hago toda la promoción de lectura. Hablando de propaganda, acá la señora Caride también puede hacer publicidad un poco de si están haciendo talleres con Agustina, que de hecho Agustina Basterrica fue nuestra invitada el año pasado. El año pasado, sí, yo hablé hablé de Unamuno y ella me miraba, tenía unas uñas yo pintada de azul y ella se acordaba también de eso y de Rosa Bombón. Sí, terrible lo de Basterrica. Es cierto, pase un chivo, tienen un taller. No, sí, damos talleres de escritura, pero en realidad los de escritura los vamos a pasar a otro modo, yo no puedo spoilear eso, y talleres de lectura. Y organizamos un ciclo, que es Lectores en Busca de un Autor, así que bueno, sí, siempre estamos en movimiento. En movimiento con los talleres. Lo que pasa es que Basterrica también está de gira por todos lados, anda con el cadáver exquisito para todas partes, entonces Exacto. No se puede hacer. Con el cadáver a cuestas, como le digo yo, y yo con mi silencio a cuestas, así que sí, este año fue para Está bueno, fue un año que todo el mundo ha salido otra vez, ¿no es cierto? También, porque estábamos todos metidos adentro, por eso la verdad que era lindo pensar que pudieran venir acá y demás, pero yo, si ustedes tienen ganas, vienen y me visitan 22 y 23 y yo me hago acá un rinconcito y con la gente que habla les hablo de todo de ustedes, así que es así. Sí, el tema de presenciales, pero bueno, también decíamos hoy, una de las señoras que estaba, que me parece que no está ahora, que se llamaba Graciela en el taller, estaba desde Neuquén, entonces... Bueno, a nosotras nos pasa eso, en realidad. Claro. Nosotras veníamos dando talleres desde el 2017. Y en el 2020, antes de la pandemia, o sea, todo el verano del 2020, habíamos empezado a analizar plataformas porque nos venían pidiendo mucho de escritura desde Mar del Plata, La Plata. Entonces empezamos a analizar, dar talleres online. Entonces arrancamos marzo con la plataforma armada, con 2 visiones. Es más, nos hicieron una nota desde Clarín porque fue como... Era como, ¿cómo lo supieron? ¿Viste? Y fue casualidad absoluta. Y a partir de ahí lo que nos pasó es que ahora no podemos volver a la presencialidad porque en todos los talleres tenemos a alguien de afuera. O sea, tenemos gente desde de Neuquén, de Mar del Plata, de Mendoza. Tenemos uno que se conecta desde Italia y una desde Londres. O sea, no hay manera, y cada tanto, por ejemplo, ahora sí termina el año y entonces nos vamos a juntar,
para la Feria del Libro que yo presenté Donde Retumba, las mendocinas vinieron, entonces las conocimos, pues también es muy Lindo. loco esto, ¿no? Es Claro. como que no, Sí. de pronto te das cuenta que alguien es mucho más alto o mucho más bajo de lo que imaginabas, porque uno está acostumbrado a la silla, ¿no? Un pedacito, Claro, estamos porque todos cuando fragmentados. los ves, decís, yo hago seguimiento de obra en forma particular, y ahí sí volví en algunos casos a la presencialidad, porque además me lo piden, me dicen, no, yo quiero, es como el psicólogo, ¿no? Que decís, Claro. no, necesito de nuevo el cara a cara. Y hay algunos alumnos que me pidieron presencialidad, y sí, yo feliz, la verdad que yo prefiero también. Pero también tengo alumnos, tengo una española, por ejemplo. Entonces, Claro, bueno, no, imposible. el Zoom habilitó eso, que es fabuloso. Hemos dado talleres en México, por ejemplo, gracias Qué al lindo. Zoom también. Entonces, sí, la verdad Bueno, que a ver, sí. el último chivo de su Caxer, que ahora tiene espacio propio en Little Horse, o sea, caballito. Finalmente, señor. Sí, bueno, yo quiero realmente, necesito volver a la presencialidad. Lo que me pasaba era que en los 2 años de pandemia mi departamento se volvió parte de depósito, imposible volver a reunir la gente acá, y bueno, circunstancias difíciles, falleció una tía que me dejó su departamento justo en Rivadavia y Puan, una gran esquina para poder escribir. Es un departamento precioso en planta baja, así que muy apto para poder trabajar, y ya estoy armando talleres, y en realidad lo que quiero es que un día, no sé, se arme como una especie de tierra de libros en Capital Federal. Qué bueno, una menezunda, como digo yo, que dice Marta Minujín, ¿sí? Así, una cosa vamos, y yo debo ir, tengo que ir, me tengo que organizar, es como una excursión, pero bueno, considerando que yo me recibí ahí a 2 cuadras en Juan y José Bonifacio, no puedo no ir. O sea, sé bien cómo llegar, digamos, no hay manera de que me pierda. Yo también soy Puan, Sil, ¿estuviste vos, hiciste en letras ahí o Sí, yo me recibí ahí, ¿qué va a ser? Me recibí ahí, tardé un rato, pero me recibí ahí, o sea, primero estuve en Marcelo T, después nos fuimos ahí a Juan, después me quedó una materia pendiente muchos años, y un día volví y di Norteamericana con Laura Serrato. ¿Tendrás alguna idea de lo que significa? Yo la hice con libre, claro, yo la di libre con Laura Serrato, Norteamericana Costa Picasso. En ese momento, no sé si se había ido afuera o qué, porque seguía estando, ella era la adjunta, digamos, el titular era él. Pero bueno, me tomó él y me tomó Margaret Aberbach también, fue muy gracioso todo eso, porque era un momento de mi vida en que yo no tenía nada que ver con las librerías ni nada. Después la conocí como autora de literatura infantil. Pero bueno, sí, soy de ahí, yo soy de Puan, vengo de Puan, mire. Tengo un título adquirido ahí, digamos, pero no con dinero. Sí. Bueno, yo veo solo a Agustina en este momento, todas las demás me han desaparecido, no sé si es la conexión, tengo acá un punto naranja, Dios mío, ¿qué será? Sí, puede ser. Estamos todas. Claro, le agarra la noche, ¿viste? Le agarra como una desesperación a la señal, digamos. Pero bueno, creo que estamos en tiempo de descuento ya. Sí. Estamos. No sé si alguien quiere hacer la pregunta que Sil dijo. Si La alguien pregunta del millón, ese es el momento. Sí, a ver. Son todos tímidos. Sí. Todos muteados y sin o sea, no sabemos. No, la gente yo nos les quería preguntar a las dos que dan talleres de escritura, porque a mí una de las cosas que me gustaba mucho antes, bueno, yo soy profesora de inglés, licenciada en lengua inglesa, era escribir mucho en castellano, que después cuando pasé a inglés lo fui dejando. ¿Todos podemos escribir? Sé que es una pregunta muy amplia. ¡Qué pregunta! Pero Mira la que te tira Silvia a esta hora, ¿eh? Buena pregunta. Mi respuesta es sí. Además, a punto, a meses de jubilarme y a tener que cambiar algo en mi vida. Profesora de toda la vida de inglés. Así que me gustaría incursionar en otras cosas. Yo creo que si está el deseo de escribir
y una formación lectora, o sea, la pasión por leer, todos pueden escribir, o sea, porque el camino se hace a través de la lectura, y en los talleres lo que uno hace es acompañar y guiar, y lo que yo vi en mis talleres fue, muchas veces no pasa enseguida, pero pasa al año, a los 2 años, cuando la persona hace el clic, y eso realmente se ve y empiezan a escribir de manera fabulosa, pero es el deseo de uno de querer mejorar la escritura, de aprender a poder leerse de manera crítica, de ver su texto con cierta distancia y perspectiva para poder tener idea de cómo uno se vuelve a meterse en su texto para corregirlo y mejorarlo. O sea que es un trabajo que se hace en los grupos entre todos. Agus. Yo digo siempre que, o sea, la palabra taller no es en vano, ¿no? En un taller uno siempre tiene como herramientas. Entonces, lo que hacemos nosotros, Vero dijo guía, es, bueno, ponemos las herramientas sobre la mesa como cualquier oficio. Entonces, yo siempre los hago pensar en un carpintero o un herrero, ¿no? Entonces, el carpintero, la primer mesa que vayas a hacer te va a salir chingada, a lo mejor no está bien lijada, la cola chorreó, ¿no? Pero como es oficio, es hacer. Entonces, ahí es la resiliencia y el deseo de cuántas mesas tenés ganas de hacer hasta que no te chorree la cola. Pero si haces eso, uno termina, ¿no? El caso acá es, bueno, encontrar tu propia voz también, ¿no? Que un poco esa también es el trabajo del tallerista, es ayudar con las herramientas a que cada uno saque lo mejor de cada uno, de la manera que cada uno lo tiene que sacar, porque cada uno tiene una voz distinta. Pero es oficio, la escritura es oficio, así que es darle. Yo digo, yo en una época jugaba al tenis, ¿no? Era, digamos, pareciera como si fuera, no, era como pretendía, y en el club vos veías a los que realmente juegan, que están todo el día dándole, y hacen siempre el mismo movimiento, y decís, wow, claro, es eso, es repetir y repetir. Bueno, la escritura también tiene mucho de eso, o sea, como es un juego también con las palabras, y es un descubrimiento con las palabras, entonces es también prueba y error, ¿no? De decir, bueno, a ver, si voy por este lado, ¿no? Probar, la primera persona no funciona, voy por la tercera, y todo eso son pruebas. Así que sí. Bueno, gracias a las dos. Qué lindo, eso se fue con una yapa, Silvia Franco, te digo, ¿eh? Flor de yapa se lleva. Bueno, muy bien, entonces las vamos a despedir. ¿Qué dice Rosito? Rosito está muteada, no sé dónde está, ¿qué le pasa? Está con todas las conexiones. Ahora nosotros estamos bien. Lo pude acá. meter bocado, y así que está todo bien, ¿no? Porque si no estamos una hora más, entre vos y yo, que somos las que hablamos mal en esta organización. Yo hasta me muteé, mire. Me voy a retirar. No pasa nada, no pasa nada. Así rapidito, la pregunta que le estuvimos haciendo a los autores de este sexto Puertas al Miedo es, ¿qué están leyendo hoy? Así tomamos muy nota. bien. Oh. Empezar a anotar, ¿eh? Se viene Yo acabo de terminar ayer el acontecimiento de Annie Ernaux. O sea, quería leer a ver qué era lo que pasaba con el premio Nobel. Me pareció, a mí me gusta mucho la literatura del yo, aunque ella no quiera llamarlo de esa manera. Así que me pareció un muy buen texto. Y hoy me compré, porque vi que salía y fui corriendo a comprarlo, un libro para adultos de Florencia Gattari, en la colección vinilo. No recuerdo ahora el título. Perdón, Florencia Gattari es una autora normalmente de infantil y juvenil, entonces de adultos es raro. ¿Sabés de quién salió un libro en adultos de Alfaguara? De Andrea Ferrari, que me llamó mucho la atención. Sí, lo vi. Tan temprano se llama. El de Florencia la de vinilo es una colección de libros muy pequeños que tienen que ver justamente con experiencias propias de los autores. Y Florencia acá cuenta sobre su hermano que se suicidó. Y son esos libros profundamente bellos y dolorosos.
Así que estoy en esas, en Sí, el medio de esas el lecturas. acontecimiento, convengamos en que es toda una experiencia muy dolorosa, pero el modo que tiene de contarlo Annie Ernaux es como un bisturí, ¿viste? O sea, hay como una especie de distancia, entonces es otra cosa. Me imagino que lo de Gattari no debe ser así. Bueno, Sí. mirá la coincidencia, porque yo tengo leí las primeras 4, creo, páginas también del acontecimiento, y quedó ahí, porque además lo tengo En PDF. sí, impreso en PDF, y es como que... Horrible. ¿Qué va a hacer? No se Sí, puede, no se puede vivir con los PDFs. hay que buscar el libro, porque no... Estaba no, todo, pero les ahí digo está. yo que soy librera, estaba todo por reeditarse de Annie Ernaux, pero no termina de llegar. O sea, yo estoy esperando que venga el acontecimiento, tiene otro que se llama El Lugar, ella tiene un montón de novelas, pero bueno, Tusquets tenía varias acá, y todo se agotó y está todo desaparecido. Bueno, ¿y qué más anda leyendo, Cari, de alguna otra cosita? Y lo que pasa es que yo leo mucho para los talleres, entonces terminé con Mientras agonizo de Faulkner, que el jueves hago el cierre, y empecé a leer Conrad, porque arrancamos con Conrad, y yo, aunque sea Todo livianito, haya qué leído, lindo. los vuelvo a leer para el taller. Y sí. Entonces, bueno, empiezo con, que lo empecé ayer, el de Conrad es el de El corazón en las tinieblas. Hoy empecé a leer un libro, en realidad, que es para la próxima novela que quiero escribir, que es un libro sobre un volcán en Salta, el Yuyayaco, y que me falta muy poquito, como verán. Una guía sobre el arte de perderse de Solnit, sí. También es más como de investigación para lo que quiero escribir. ¿Y qué más tengo sobre la mesita de los? Creo que, bueno, alguno más debo, que ya no me acuerdo, pero bueno, en realidad estoy esperando que llegue el verano para leer la ficción que quiero leer, porque es como los talleres. ¿Cómo se complica, no? Con los talleres se complica, sí, sí. Y sí, no me dan mucho tiempo entre eso, y bueno, y hoy empecé el del Yuyayaco porque sé que ahora los talleres empiezan a menguar y yo empiezo a escribir, porque durante el año no... me cuesta un montón, y además con esto de hacer seguimiento de obras, como que tengo la cabeza demasiado invadida por personajes ajenos. Entonces, el otro día estaba en el colectivo y veo un chico y le mandé un audio a mi alumna y le digo, estoy viendo tu personaje y me estoy dando cuenta que a tu personaje está faltando esto, esto y esto por las descripciones y que qué sé yo. Entonces digo, no puede ser, estoy con los personajes de los otros, o sea, necesito los míos. Así que sí, estoy desesperada por empezar a volcar. Bueno, muy bien, nos han compartido todo. ¿Qué más? ¿Le la quiere exprimir más a la gente? No, Pobrecita, no. libérela, déjela irse a comer. Las La dejo hora ahí, de las la dejo. cena, mire. Bueno, genial, gracias, tomamos nota. Gracias por la invitación. No, por Yo favor. soy nueva en la tierra de libros, así que gracias por invitarme. No, esto es, escúcheme, piense que esto es Leamos un libro. Usted está Sí, en acá el estamos, Google el Meet dupe. de Leamos un libro, Bueno, que es la Leamos, ONG. Yo soy la madrina, invitada, me tomen todo nada más, pero esto es sponsored by Rosy. la ONG Leamos un libro. Sí, sí. Bueno, yo agradezco también mucho la invitación, siempre es un placer conversar con ustedes y todo lo que hace Tierra de Libros, pero sí, estoy lista para ir a comer también. Listo. Perfecto. Yo también te juro que voy a estar lista. Si vos no te vas a ir a pasear por ahí en el verano, para el verano tenemos que organizar que yo me vaya un día, me voy, me instalo y listo. Perfecto. Usted me dice Te cuándo. tomo la palabra. Ahí va. Esta gente, sí, terrible. Me voy a Puan, me siento que estoy como con 20 años menos, me encanta. Uf. Tal cual. Bueno, gente, bueno, gracias a los demás también por sumarse. Gracias de nuevo a Vero y Agus por sumarse a este
Puertas al Miedo. Un gusto, Un Caride, gustazo. que no sea la última vez esta. Tal ¿no? cual, Ya están soy más el que tipo de invitadas, loca que Graciela. soy. Acá estoy y ahí están, así que seguiré. Totalmente. Y gracias a Muchos la gente que éxitos se a ustedes. unió también. Gracias por Muchas gracias a escucharnos. A todos. ustedes. Por favor. Totalmente. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.